La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, economía azul, el dinero del mar. Detrás de este sonido, desde el mar hasta la lonja, hay toda una economía. Hoy leemos esto, economía azul, que supone el 5% del PIB mundial, que comporta industria naval, turismo, pesca, alimentación, logística portuaria, y que es básicamente una vida del océano que nos ha acompañado durante miles de años y que ahora mismo es una enorme fuente de riqueza y una enorme fuente de tensión, que es a la vez un recurso económico y un recurso natural. Así que hoy vamos a leer exactamente esto, economía azul, en un término que Gunter Pauli acuñaba así. Y después de más de 100 proyectos implementados, me dije, ¿pero a qué parece eso? Y lo llamamos la economía azul. La economía azul, al fondo, es no una sustitución ni una crítica. La economía azul no es decir que las otras economías son malas, es que nosotros tenemos que dedicarnos a una transición económica, ecológica, cultural, una transición que nos lleva a una sociedad donde podemos vivir con felicidad y salud. Y que en Europa mueve 3,6 millones de empleos. Factura 624.000 millones de euros. Para que entiendan el tamaño de lo que les estamos hablando, es literalmente la mitad de la economía española lo que esta economía azul mueve en Europa. Y es algo que se ha jugado y vivido en la tensión entre quienes la trabajan o la explotan y quienes la regulan, con mucha tensión regulatoria. Un 71% de la superficie de la Tierra es agua. Unión Europea, 55.000 kilómetros de costa. Manuel Pleguezuelo es el responsable de políticas de economía azul en la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Comisión Europea. Las especies, la biodiversidad está en el mar. El mar, los océanos, suponen el mayor sumidero de CO2. Y esa es otra de estas claves. No solamente es un recurso económico, es además lo único que puede evitar el calentamiento climático. Facturarán todos los sectores de la economía azul. En España, los sectores de esta economía azul mueven 32.000 millones anuales. Aquí emplean a 690.000 personas y de nuevo aquí también se ha jugado la tensión entre lo económico y lo regulatorio, hasta el punto de que ayer mismo el ministro Planas, en reunión en la que España, Francia e Italia solicitaban a Bruselas moratorias pesqueras. Lo que no podemos hacer es que nuestros puertos pesqueros, que forman parte, yo diría que de la idiosincrasia territorial y social del Mediterráneo, desaparezcan. Tenemos que buscar un equilibrio entre los stocks biológicos y el impacto económico y social. Han vivido exactamente esa tensión. Es algo que ahora se va a trasladar a, si finalmente es investida, la vicepresidenta Teresa Rivera. En España somos el primer país por volumen en valor añadido bruto y en PIB en términos de economía azul. Hemos visto cifras en Europa. 3,6 millones de empleos, en España 690.000 personas. Hoy nos hemos venido a Cádiz, hoy nos hemos venido a Andalucía, 235 kilómetros de costa, un negocio monstruoso aquí que en Andalucía mueve 17.000 millones. El 11% del PIB andaluz, 123.000 empleos, dependen exactamente de esto, de una economía europea de azul. Aspiramos, evidentemente Andalucía aspira a ser región líder en Europa en economía y en crecimiento. Que ha sido regulada también por todos los gobiernos, Partido Popular y Partido Socialista. Elías Bendodo en 2021. El litoral no puede trabajar en esta estrategia, por tanto son 900 kilómetros de costa. Juan Ramón Fernández Pacheco, actual consejero ahora mismo. Hoy ya nadie niega que la economía azul forma parte de uno de los pilares
principales del sustento de tantísimas familias en Andalucía, algo por lo que tenemos que apostar de cara al futuro y además hacerlo en clave, una mirada propia del siglo XXI, que no es otra que la de la sostenibilidad, la de saber garantizar las necesidades del presente. Así que hoy vamos a leer esto, el pulso entre el negocio y el recurso, el pulso entre lo que se está explotando y lo que se ha de salvaguardar. Una economía azul que, ya digo, hoy tiene mucho de movimiento legislativo, mucho más de dinero en juego y todo un recorrido histórico que ha seguido Pedro Espinosa. Desde la llegada de los fenicios a Cádiz, se puede decir que la economía de esta bahía siempre ha estado marcada por el mar. Aquí llegan los de Tiro, dejarían sus mercancías en la playa, en la arena, entonces llegarían los indígenas y dicen, vale, tú me has traído esto, pues yo te dejo X plata o lo que sea, ¿no? Este comercio que llegaba a la orilla es la primera semilla que la historia aporta a este negocio que hoy se ha llamado economía azul, un término creado por el economista belga Günter Pauli. Nosotros necesitamos un modelo de negocio que realmente genera más valor agregado y que va a meter de nuevo la biodiversidad a su nivel que merece. Esta economía azul está aportando ya el 5% del PIB mundial. Se calcula que solo en Europa genera 3,6 millones de empleos con una facturación de 624.000 millones. En España, líder europeo en el sector, hay 690.000 personas trabajando y en Andalucía 1 de cada 10 nuevos empleos pertenecen ya a la economía azul. En eso anda la zona franca de Cádiz, en potenciar esta provincia con 285 kilómetros de costa, el doble si se tienen en cuenta las marismas. Tiene 2 puertos muy potentes, los astilleros que más cruceros reparan en el mundo y es referente ya en acuicultura, turismo costero y gastronomía. Así suena la almadraba que inventaron los fenicios para pescar el atún rojo. Con más de 100 proyectos incubados desde la zona franca de Cádiz están saliendo nuevas empresas y proyectos que crean nuevos usos del agua. Han pasado más de 3.000 años desde que llegaron los fenicios, pero aquí nunca se ha parado de inventar. Que te la da un marinero, toma niña tamerada, que te la da un marinero. Si no la quiere, la cambia. Digo que cuando un negocio tiene antigüedad en los fenicios, es que hablamos de un negocio de verdad. Delegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Céline Cousteau, usted es la nieta de Jacques Cousteau, ecologista, divulgadora, exploradora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy voy a jugar con ustedes dos y les voy a preguntar a ustedes dos esta tensión entre el negocio y el recurso, porque esta es la tensión que vivimos ahora mismo. Digo que hoy nos hemos venido a 285 kilómetros de costa, Cádiz, a 2 grandes puertos aquí, Algeciras, Cádiz, Navantia como empresa, acuicultura como negocio. Déjenme que se lo pregunte así, para empezar. ¿Quién manda? ¿Manda el negocio o manda el recurso? Bueno, yo creo que en estos momentos precisamente lo que estamos intentando desde Zona Franca y muchas otras instituciones, y hablo también del sector privado, es que exista esa convivencia, una convivencia en la que a veces manda el negocio, en el que estamos obligando muchas veces a cumplir una serie de objetivos desde un punto de vista medioambiental, y en esa clave la Zona Franca precisamente quiere dar ejemplo, ¿no? Quiere dar ejemplo de cómo llegar a ese equilibrio con una serie de medidas que atraiga a un nuevo modelo productivo en base a ese equilibrio precisamente medioambiental, de sostenibilidad, pero también económico, que genere empleo, que genere riqueza y que, como hemos escuchado anteriormente, no lo hagamos sino con un concepto de dejar a las generaciones futuras un futuro mejor, ¿no? Céline Cousteau, quienes hemos crecido con su abuelo y con el calipso y con aquellas historias, recordamos esto solo como un recurso. ¿Manda el dinero? ¿Manda demasiado el dinero? Creo que manda demasiado, pero tenemos que ser realistas, que el antiguo pensamiento de cómo tenemos que hacer la conservación de los recursos ya no funciona, porque no estamos pensando suficientemente al futuro. Y tenemos que siempre pensar que el ser humano está en el medio de la conversa. Yo no quiero quitar empleos a personas porque empleo es vida, pero tenemos que pensar también que los recursos son finales. Y si no ponemos algo de regeneración, solamente pensar en sostenibilidad ya no es suficiente. Creo que tenemos que trabajar juntos entre sectores privados, públicos, ONGs,
porque nosotros dependemos de los recursos para el bienestar del ser humano, la salud, el bienestar, la felicidad y el bienestar económico. Déjenme que les pregunte a los dos, insisto, a los dos lados de esto. ¿Y aquí quién manda? Aquí la palabra cooperación se suele jugar y se suele jugar de manera más o menos vaga, pero hay una regulación. El Gobierno ha insistido una y otra vez, especialmente la regulación europea. Por tanto, después de un proceso de casi 4 años, hemos hoy aprobado por fin estos planes de ordenación de espacios marítimos en los que se evalúa, en los que se ordenan los distintos usos que pueden tener lugar, buscando las sinergias allí donde es posible. Aquí debe mandar la regulación ¿o debe mandar la iniciativa privada? Yo creo objetivamente que tiene que mandar la regulación, una regulación que escuche la iniciativa privada, pero que también, como bien ha dicho Céline, al final lo que esté haciendo es no solo preservar, sino también regenerar. Y cuando se ha hablado de los 285 kilómetros de costa, tenemos que hablar también de 285 kilómetros de costa que hay que invertir para poner en valor, desde un punto de vista del uso, del disfrute de los ciudadanos, pero también evidentemente como un nuevo espacio productivo, pero siempre bajo un modelo mucho más sostenible, mucho más comprometido y que genere y que garantice precisamente la viabilidad futuro para nuevas generaciones, ¿no? Estoy pensando justamente en esto, en generaciones futuras y también en turismo, que la gente que quiere venir para ver cosas lindas no quieren ver una playa desnuda sin nada o no quieren comer algo que no está saludable. Eso tenemos también que pensar que va mano a mano. Y en el mundo en el cual estamos ahora está creciendo mucho, estamos consumiendo demasiado. Y no es solamente por sobrepopulación, es por sobreconsumo. Que más una persona piensa que estamos bien, más puedo comprar, más tengo. Pero eso no es felicidad. La felicidad puede ser súper simple. Y esas palabras estaban usadas justamente al inicio de ese programa del bienestar y la salud. Y eso va mano en mano con naturaleza. Si el medio ambiente está saludable, nosotros podemos estar bien también. Digo cuando hablamos de economía azul que hablamos de muchísimas cosas, pero hay una en la que hablamos fundamentalmente y es pesca. Y cada vez que ustedes dicen regulación, los pescadores y la pesca dice otra cosa, y es somos nosotros los que cuidamos del mar y somos nosotros los que cuidamos mejor del mar. Y literalmente lo que piden es justo lo contrario de lo que se plantea desde las instituciones, cuando se dice la Unión Europea será la que garantice. Y desde la Unión Europea, en la estrategia de protección de la política marítima integrada europea, se pedía que cada uno de los Estados miembros desarrolláramos estos planes de ordenación de los espacios marinos, algo muy parecido a lo que ocurre en tierra con los planes de ordenación del territorio. Los pescadores dicen, igual esta regulación es excesiva, ya nos encargamos nosotros. ¿Es legítimo ese argumento? Bueno, yo creo que tiene que ser siempre, insisto, escuchando al sector. Pero en esto de la pesca yo entiendo que hay muchas variables, igual que en la propia economía azul. Estamos hablando de una transformación de la propia flota pesquera que garantice una serie de recursos mucho más sostenibles a la hora de hacer esta pesca. Estamos hablando de cuotas, evidentemente, y estamos hablando también de que seamos capaces de producir una regeneración a través de distintos planes que tienen que ir acompañados, como hemos hablado ahora, de esa administración, de esa limitación, que lo que provoque también es que consigamos que determinadas especies puedan sobrevivir precisamente a ese consumo, ¿no? Y a ese, muchas veces, elevado criterio a la hora de ser pescado, ¿no? Déjeme que les pregunte otro de esos ángulos, porque decimos, economía azul son muchas cosas. Hay un sonido que es economía azul o es enemigo de economía azul. El de los cruceros, el del turismo, ¿esto es economía o esto destruye la economía azul? ¿Cuál es el papel aquí del turismo? Céline Cousteau. Bueno, creo que el papel del turismo puede ser muchas cosas. Hay un poder económico enorme mundial, no solamente aquí en España, pero por todo el mundo. Y creo que tenemos que usar justamente este poder para cambiar las cosas. El ser humano no va a cambiar si la conciencia del ser humano no cambia. Y eso a veces requiere que la persona se pone en un medio ambiente totalmente diferente para descubrirse a sí mismo. Eso es el regalo que nos da la naturaleza. Es que si realmente lo queremos ver tal como es y conectarse con cualquier ecosistema, tenemos que recordarse quién somos nosotros y que dependemos de esta naturaleza para vivir. Déjeme, Fran González, director de la Zona Franca, que se lo plantee, delegado de la Zona Franca, así de claro. ¿Hay que prohibir los cruceros?
No, yo en este momento le quiero casi que aterrizar en lo que es la propia provincia de Cádiz. Yo veo ahora mismo una oportunidad en esto que estamos hablando y lo veo claramente con una compañía como se llama Navantia, que está diversificada en sus distintas factorías en la provincia de Cádiz y en concreto la de Cádiz Ciudad se dedica a la rehabilitación de cruceros y yo lo que veo en esto es una oportunidad en poder transformar no solo esa embarcación con el alto consumo que desgraciadamente y de emisiones que producen. Veo, por ejemplo, una oportunidad en la electrificación de los cantiles de puerto cuando lleguen estos cruceros. Le hablo, por ejemplo, de uno de nuestros incubados que está en un proyecto para transformar los residuos de la alimentación que generan o de esa falta de consumo de la alimentación que generan los cruceros, y eso sí es lo que yo veo como una oportunidad de tránsito entre un modelo económico que no podríamos soportar de aquí a X tiempo y que necesita esa transición dentro del marco de la economía azul. Si somos capaces de entender que el futuro será si es sostenible y si no, no habrá futuro para generaciones venideras, yo veo una oportunidad para el tejido empresarial de la provincia y tantos otros que en un momento dado se puedan reconvertir, y pongo de ejemplo por esto de Navantia. Selin Custo, le voy a preguntar enseguida a los dos, ya que me están tendiendo la trampa del futuro hacia dónde vamos, pero déjeme que se lo pregunte así de crudo también. ¿Hay que prohibir los cruceros? No creo que es irreal pensar esto. Yo soy muy realista, optimista, pero muy realista, y que si prohibimos no va a funcionar. Pero estoy de acuerdo que tenemos que rehabilitar los cruceros y usarlos también como... ¿Limitarlos, sí? Limitar, rehabilitar, sí, los dos. Voy a dar un ejemplo mío. Yo fui a Antártica una vez para hacer un documental. Me invitaron para ir de nuevo. No creo que debiera ir 2 veces. ¿Por qué? Por limitarme a mí el acceso a un lugar que ya está muy frágil. Voy para traer a mi hijo, porque eso sí, el futuro, y en eso voy, que creo que en los cruceros tenemos que educar a la gente. ¿Por qué están captivos en un crucero? ¿Por qué no darle más información, educarles, inspirarles y convertirles en personas que sí, cuando regresan a casa ellos van a cuidar más? Me han hablado de futuro, los dos. El futuro del mar suena así. We will drill, baby, drill. Y se corea así. Drill, baby, drill. Perfora, baby, perfora. El futuro del mar es el fracking, el futuro del mar, el futuro de la economía azul. ¿Está en cuestión, Selin Custo? Creo que estamos en peligro con ese tipo de pensamiento y es algo muy... Ni sé cómo explicarlo. Yo escucho esas palabras y pienso, pero van hacia el muro y ni se dan cuenta. Y al mismo tiempo creo que son palabras para levantar y no sé si va a pasar. Yo tengo miedo que sí. En mar abierto no hay gobierno. Estamos intentando tener más ojos, más protección para mar abierto, que sea en drilling o que sea también en pesca, porque en pesca en mar abierto hay esclavos, pero no mucha gente lo sabe. Y creo que eso es una cuestión internacional, que tenemos que cuidar los mares, no por esta generación, pero los demás. Y sí, me da miedo esa política americana. ¿Le preocupa a usted el futuro? Visto desde ese ángulo, por supuesto. Pero también yo, y no quiero pecar de ser un optimista empedernido, sí creo que esto también es una oportunidad para mirarnos dentro de la propia Unión Europea, para saber gestionar esta economía azul, que desde luego no es la que evidencia ni proyecta el señor Trump. Y también desde un punto de vista, y por el trabajo que se está haciendo en la provincia de Cádiz, también mirando a América Latina, ¿no? Creo que hay un elemento, y sobre todo en la provincia de Cádiz, de mucha confluencia, de mucha tradición, de mucha historia, que necesita en estos momentos de compartir experiencias en el marco de la economía azul, de regeneración a través de programas de start-up, de nuevas iniciativas, siempre con una base tecnológica, como defendemos desde aquí, y sobre todo porque creo que hay que confrontar modelos. Ese modelo posiblemente de libertinaje a la hora de atender a los recursos medioambientales, con otro de protección, pero efectivamente que sea también aprovechado y reconducido dentro de un marco económico. Delegado de la Zona Franca, Fran González, Selin Custo, ecologista, divulgadora, exploradora, gracias a los dos por haberse asomado con nosotros, por hacer hoy este diagnóstico de economía azul. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy el presente, pasado y futuro de un sonido...
que tiene todo lo que les acabamos de contar tras de sí y que mueve el 5% del PIB global. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.